Otra mañana, otra radio, además de Artigas, donde hasta el momento han sido censadas 34.658 personas y salimos por la 98.7. Estamos en Salto, donde han sido censadas 49.401 personas. Así salimos por 104.3 FM en Salto. En Colonia, donde salimos por la 101.3, han sido censadas 57.790 personas. Le debo el dato a la repetidora de Bella Unión, la 100.1, porque el mapa del censo no me da la opción de ir ciudad por ciudad. Sí podemos decir que a esta hora, y según la actualización de la hora 10:21 de este lunes 3 de octubre, en todo el país han sido censadas 1.535.845 personas, 810.758, o sea, el 52,79% son mujeres, y 725.087, 47,21%, son hombres. A nivel de población rural y urbana, podemos aportar que 96,88 vive en el área urbana y 3,12% en la rural. Eso es lo que ya sabemos. Eso es lo que ya sabemos. De cualquier manera, para llegar a esa información, hemos tenido algunos vaivenes y muchos de ellos estamos evaluando esta mañana con el ingeniero José María Calvo, director de censos del 2011. Y yo le preguntaba, ¿qué pasa cuando algunas preguntas parecen convertirse en focos de disgusto por la gente? Yo cuando fui censada, debe haber demorado 10 minutos la intervención de la censista en mi casa, y la muchacha se fue. Yo dije, ¿y qué me podía haber molestado de lo que ella me preguntó? Porque parece haberse generado una suerte de preocupación y de animadversión en algunas personas. ¿Ustedes han instruido al respecto a los censistas? Sí, parte de la capacitación recordemos que la capacitación no fue menor, fueron 20 horas semanales distribuidas a lo largo de 5 días, de lunes a viernes, 4 horas por día. Uh-huh. Y fundamentalmente en lo que se hizo más hincapié durante la capacitación fue en toda la parte conceptual, en la parte metodológica, en el trato con las personas, en cómo presentarse, cómo preguntar, si tenían al principio reticencia o rechazos de las personas, cómo debían encararlo. También sobre algunas preguntas que le podían hacer las personas antes de abrirse para empezar a hacer la entrevista. Y en lo que menos se hizo hincapié durante la capacitación fundamentalmente fue en el manejo del dispositivo electrónico, porque consideramos de que la real capacitación iba a ser una capacitación de servicio durante los primeros días, y lo que es la operación del equipo durante el censo realmente es muy trivial, es una cosa que se adecua muy rápidamente. Una de las cosas que más se trabajó, nosotros empezamos a trabajar en el año 2009 en la definición del cuestionario a través de consultas usuarios, análisis de las recomendaciones de Naciones Unidas, análisis de la información comparada de otros países que estaban preparándose para la ronda 2010 de censos, y en todo eso apoyo de UPA a través de consultorías, de contratando especialistas en materia para cada caso, y una de las cosas que siempre estuvo sobre la mesa al momento de la selección de las preguntas era, en primer lugar, la comparabilidad con censos anteriores, en segundo lugar, tener en consideración aquellos nuevos elementos que hoy eran demandados a nivel nacional, regional e internacional para cubrir con información censal, y en tercer lugar, y no porque fuera menor, sino simplemente para ordenar las cosas, en la sensibilidad que podía tener la pregunta en el interlocutor, y al mismo tiempo la facilidad de interpretación tanto por el interlocutor como por el censista. Siempre lo que se pensó que podía ser una de las preguntas que pueden herir la sensibilidad de las personas es fundamentalmente la que se le hace a todas las mujeres de 12 años y más, lo que tiene que ver con la fecundidad y sobre los hijos nacidos vivos. De todas maneras, es una de las preguntas que hay fuertes recomendaciones de Naciones Unidas de que eso debe preguntarse
y los distintos ámbitos académicos y de investigación nacional consultados insistieron en el mantenimiento de esa pregunta en esas mismas condiciones, y también hay demandas de información fuerte por parte de distintos demógrafos que actúan en el instituto. Entonces, consideramos que esa puede ser. Después ustedes recordarán que allá en los últimos días de agosto, cuando nos aproximamos al inicio del censo, surgió toda una discusión sobre por qué este censo preguntaba el nombre y preguntaba el documento de identidad. El censo no pregunta el documento de identidad, creo que ese 40 y tanto % que está censado sabe perfectamente que el documento no lo pregunta. Pero ¿por qué este censo pregunta el nombre? Bueno, el nombre se ha preguntado en todos los censos desde el 63 para acá, como se pregunta también en las encuestas continuas de hogares del instituto del año 68 para acá, y el tema de preguntar el nombre simplemente para ordenar la entrevista y para poder establecer linealmente los grados de parentesco entre las personas que integran el hogar, y no hay otra finalidad. Y a partir de ahí, una vez que entra al procesamiento y después que pasó la encuesta de calidad, porque un determinado porcentaje de los hogares entrevistados por el censo van a ser reentrevistados por la encuesta de calidad. No es lo mismo para la encuesta de calidad, cuando tiene que cruzar los datos de su encuesta con los del censo para ver la calidad y cobertura del censo, si puede cruzar en este domicilio nombre a nombre, o si tiene que empezar a hacerte un proceso de interpretación de datos para ver cuáles se pegan con los otros. Entonces, nosotros creemos que la de fecundidad podría haber sido una pregunta No parece haber sido la más problemática. Pero evidentemente que no. El nombre, insisto, pero no sabemos por qué razón. Y otras preguntas no son... si uno compara las preguntas de este censo con las preguntas de censos anteriores, desde el 63 para acá, verá, por ejemplo, con las del 96 y 85 es prácticamente un calco, a diferencia que no preguntamos el módulo de salud. En este censo no se pregunta porque se considera que hay mucho mejor información generada a partir de los registros. Una vez que se estableció el Seguro Nacional de Salud, de los registros del fondo, surge mejor información que uno puede producir por el censo. Se incorpora preguntas sobre discapacidades en base a las recomendaciones de Naciones Unidas para los censos 2010, después de haberlas probado. Parece que eso tampoco completa. Se pregunta por parejas de unión libre del mismo sexo, que eso sí es toda una novedad, y se incorporan preguntas sobre autoidentificación para el caso para ascendencia étnica. Yo pregunto a las personas que ya fueron a verlas, no las encontraron y le dejaron un papel. En ese papel figura el nombre del censista y un teléfono de contacto. Si las personas no han llamado, la persona vuelve a pasar y vuelve a dejar el papel. Esa segunda o tercera vez que pasa, ¿la persona tiene que tocar timbre o solamente con dejar el papel alcanza? No, la persona cada vez que vuelve toca timbre, golpea la puerta, golpea las palmas según donde esté. Obviamente que si no ubica a la gente, vuelve a dejar un papel, pero necesariamente tiene que golpear. Tampoco el censista puede dejar un papel y quedarse en su casa esperando que lo llamen. Tiene que pasar 1, 2, 3 veces, y luego la tercera vez tiene que dejar lo que nosotros llamamos la boleta de último aviso, donde ahí sí ya el censista, dentro de las 48 horas, si no recibe una comunicación de la persona, lo devuelve ese domicilio como un rechazo tácito a su jefe de equipo para que haga siga con otras estrategias de contacto. Iris de Tres Cruces, muy positivo el censo, vivo en la zona de Tres Cruces, y una chica amorosa, estudiante de medicina, pasó y consultó cuándo podía volver, y volvió en la noche y no censó. Una de las tantas situaciones que se están dando. ¿Cuánta gente va a quedar sin censar? No, sin censar no puede quedar nadie. Igual. ¿Y estos del tercer aviso? Que no, ahí decíamos que ahí se desencadena una instancia posterior, que es, en primer lugar, la jefatura de equipo regional hace una último intento, y en ese caso, bueno, los remiten esos domicilios con constancia a la Jefatura Nacional de Relevamiento, quien, en caso de estimarlo pertinente, porque puede mandar a una persona de oficina a tratar de levantar ese rechazo tácito, un rechazo real si lo hubiera, y en caso que no se logre, bueno, ahí sí se pasa a la jurídica del instituto para que ya haga una intimación formal bajo apercibimiento de cumplir con lo establecido en la ley 16.616, con todas las sanciones que ahí están previstas. Porque es obligatorio contestar.
Digo, las actividades que desarrolla el Instituto con fines estadísticos, que ese es el único fin que tienen dos constancias en la ley, que son: una es que las personas tienen, tanto físicas como jurídicas, tienen la obligación de contestar. Paralelamente, la obligación que tiene el Instituto con la información que recibe todas esas personas es la obligación de guardar el secreto estadístico. Bien. Entonces, la obligación está para ambos lados, para la gente de contestar y para nosotros de ser reservados con esa información. Bien. Calvo, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Radio Uruguay. Había una decisión, de alguna manera, de llamarse a silencio o de ver la marcha en las primeras semanas. Así fue cuando hablamos con usted y usted recordaba que en aquel entonces había 1 en 4 censado. Le contamos que ahora somos del equipo de trabajo del programa más el operador, de los 6, hay 5 censados y 1 no. Recuerdo también que en aquel entonces usted no había sido censado, pero le andaban rumbeando el edificio. ¿Ya está censado? Estoy censado, está censada toda mi familia, mis hermanos, mis hijos, mis nietos, o sea que lo que tiene que ver con nosotros, y no porque supieran de que allí vivía el director del censo o algún familiar. Bien. Ha sido censado. Y a la persona de acá, si después nos proveen el domicilio, vamos a tratar de pedir que en la región donde vive los censen a la brevedad, a efectos que no se sienta discriminado. Bien, capaz que pasa lo mismo en el Cerro. Hola, vivo frente a la Plaza del Cerro y no he sido censada. ¿Ya han pasado por aquí? Saludos, dice María Esther. Bueno, nosotros en realidad estamos barriendo todo el país al mismo momento. En algunos lugares se pasa a un ritmo más acelerado que en otros. En Montevideo particularmente, nosotros en los centros comunales 18, 17 y 9 tenemos carencias importantes de censistas. Ahí el número de censistas está por debajo del 50% previsto. Y a esos lugares lo que estamos previendo es la reasignación de recursos una vez que se cierren cenas de los centros comunales próximos. ¿Y puede pasar que en esas zonas, por ejemplo, vayan más allá del 30 de octubre? No, en principio nosotros nos estamos planteando, en función de lo que nos falta y en función de los recursos que tenemos, nos estamos planteando la finalización el 30 de octubre. Miré que me dijo lo mismo a mitad de septiembre. Está bien, pero acá ya hay como una necesidad superior de terminar el 30 de octubre, porque ya después movilizado de cursos en noviembre ya sería mucho más complejo. ¿La seguimos a fin de mes? La seguimos a fin de mes. Gracias, José María Calvo, director de Censos 2011. Muchas gracias. Gracias.